Europa debe ser cautelosa. Toman decisiones que no van por buen camino. Queremos que Europa siga siendo Europa. Algunos de esos cambios son preocupantes y pueden afectar a la población. No queremos que Europa cambie tanto. Está avanzando por caminos muy preocupantes. Muy preocupado por Europa está Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Las críticas de Trump a raíz de la multa que la Comisión Europea le impuso a la plataforma X encajan perfectamente en la nueva estrategia de seguridad nacional publicada el viernes por la Casa Blanca. El documento habla de China, de América Latina y la doctrina Monroe, pero en Europa generó una bola de nieve de reacciones por su tono crítico a las políticas europeas, la presión para que Europa acepte la realidad en el campo de batalla en Ucrania y comience a normalizar sus relaciones con Rusia y sus advertencias incluso sobre el peligro de destrucción de la civilización europea. Y una de esas reacciones fue la del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Tenemos diferencias en nuestra visión del mundo. La estrategia de Estados Unidos sigue considerando a Europa un aliado, y eso es positivo. Pero ser aliados exige actuar como aliados, y eso significa no amenazar con influir en las decisiones internas de otros. No podemos aceptar este tipo de injerencia en la política europea. Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos ni determinar qué partidos son correctos y cuáles no. Y hablamos de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y lo que significa para Europa. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt y hoy analizamos con Andrés Malamud, politólogo, investigador en la Universidad de Lisboa. Le agradecemos muchísimo por estar. La primera pregunta, Andrés, y conectamos bien porque quien hablaba es el antiguo primer ministro de Portugal, el país donde se encuentra Andrés. ¿Qué es este documento, la nueva estrategia de seguridad nacional, y qué destacás como lo más importante en lo que tiene que ver con Europa? Hola, tocayo. Lo fundamental de este documento es que define cuáles son los objetivos, cuáles son los instrumentos, cuáles son los enemigos y cuáles son los aliados de un país. Todos los países tienen un documento similar y algunas organizaciones también, por ejemplo, la OTAN. En este caso hay un giro rotundo respecto a lo que se venía haciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, porque Estados Unidos tenía dos características principales. Por un lado era la potencia hegemónica, la que tenía la decisión y la responsabilidad de participar en la organización del resto del mundo. No era solamente un policía, muchas veces era también un organizador institucional. Y por el otro era un gran promotor de sus valores, el faro de la libertad. En este caso han renunciado a ambas cosas. Han decidido que no van a seguir siendo la potencia hegemónica mundial, no van a seguir siendo policía del mundo, pero además no tienen interés en exportar sus valores, sino en defender sus intereses. Y para hacerlo listan a las regiones del mundo en orden de importancia. Y Europa aparece tercera entre 5. Esto es un caso importante porque Europa es la madre fundadora, es la cuna de los Estados Unidos, demográficamente, culturalmente, económicamente, lingüísticamente. Y en este caso aparece detrás del hemisferio occidental, que es como se llama en Estados Unidos al continente americano, y de Asia, que adentro se redefine también como Indo-Pacífico. Después está Europa, y más abajo solamente el Medio Oriente y África. Y Estados Unidos en este documento aclara que estas prioridades son eso, no está listando en cualquier orden, está diciendo antes lo que más le importa. Y respecto a Europa, una cosa importante es que no la ve tanto como una oportunidad económica ni como un problema militar, sino como un problema cultural. El problema de Europa, dice el documento, es que hay instituciones transnacionales como la Unión Europea que están atentando contra la identidad de los pueblos de las naciones europeas. Y por lo tanto se propone como objetivo de los Estados Unidos promover y alentar a las fuerzas dentro de cada país que reivindiquen esa identidad. Es decir, está institucionalizando la injerencia en asuntos internos de otras naciones. Está adoptando para Europa el rol que habitualmente tuvo para América Latina, el de patio trasero, el de guardián, el de cuidador, el que define qué es lo que le conviene a este niño de jardín de infantes. Antonio Costa está siendo relativamente diplomático porque hay cada vez más voces que se levantan en Europa y en Estados Unidos. En Europa pienso en Natalie Tocci, la directora del Centro Italiano de Relaciones Internacionales. En Estados Unidos, Stephen Walt, que es uno de los grandes internacionalistas, que dicen que el problema para Europa de Estados Unidos no es el abandono, es la traición.
No es que de repente los deja solos, es que se les vuelve en contra. Estados Unidos hoy está más cerca de Moscú que de Bruselas. Y esto lo dice, además de Washington, Moscú, donde todos los funcionarios del gobierno y los intelectuales de Putin salieron a congraciarse por la coincidencia, en algunos casos ellos dicen, del 100% entre la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y la visión estratégica de Rusia. Ahora, Andrés, con Andrés Malamud estamos hablando. Hablaste de traición. Para que exista una traición debe haber sorpresa. Y la pregunta siguiente es ¿por qué el revuelo? ¿Por qué justamente la sorpresa? Si de alguna manera todo esto estaba anunciado por Trump en la campaña, por el movimiento MAGA, por J.D. Vance, el vicepresidente, hace un año en Múnich, por el propio secretario de Defensa Hexet en Bruselas, 1 o 2 días antes de ese famoso discurso de J.D. Vance, en un discurso que no acaparó tanta atención, pero más o menos hablaba también del retiro y de sus prioridades. ¿Por qué si vemos esto desde hace por lo menos un año causa tanta sorpresa ahora? Una pregunta fundamental. Y quizás a nosotros, latinoamericanos, no nos sorprenda tanto, porque lo vemos de afuera, no lo sufrimos en carne propia. El problema del establishment europeo es que están en negación. No pueden aceptar el abandono europeo, el abandono de Europa por parte de Estados Unidos, primero porque no lo esperaban. Mucho menos pueden aceptar la traición, porque no están dispuestos, no están listos para defenderse solos. Y cuando digo defenderse me refiero en términos militares, pero no solamente, para defenderse solos de sus propios partidos internos, las extremas derechas se llaman acá, que ahora van a ser apoyados por un país extranjero. Así que por un lado tenemos evidencias que se acumulaban y que el mundo podía ver, pero que Europa negaba. Y entonces acá lo fundamental es este mecanismo, por un lado psicológico, de la negación por no querer aceptar la realidad, y por el otro de la falta de capacidad para hacerse cargo de esa nueva realidad. Porque si Europa acepta que está siendo no solo abandonada, sino traicionada, ¿cuál es la política que tiene que implementar? ¿Tiene que enfrentarse con Estados Unidos? ¿Tiene que rechazar el aumento de aranceles? ¿Tiene que armarse con satélites, con AWACS, con aviones interceptores, para no depender más de los Estados Unidos, que en este documento dice que dentro de algunos años países miembros de la OTAN, probablemente europeos, habrán dejado de serlo, habrán dejado de ser europeos? Es decir, Estados Unidos está anticipando que no va a tener razones para defender a aquellos a los que les prometió defensa, que no está en condiciones de cumplir con el artículo 5 de la OTAN, que es todos para uno, uno para todos, si los socios actuales se transforman internamente. Es decir, no están esperando, Estados Unidos no precisa de una traición militar, simplemente con que un país europeo tenga una mayoría no europea, alcanza. Y la ironía del documento es que Estados Unidos está más cerca de superar ese umbral que la mayor parte de las grandes potencias europeas. Estados Unidos está más cerca de ser un país con mayoría no blanca que Alemania. Sin embargo, acá lo que hay es una convicción política firme de defender una identidad cultural más allá de los hechos. Y otra ironía, si me permitís, es que mientras en diversos encuentros entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos se discute sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania, lo que está en duda ahora es si existen garantías de seguridad de Estados Unidos para Europa en el marco de la OTAN. Vos hablabas del futuro, de qué hacer para Europa. Mi pregunta siguiente es, ¿puede la Unión Europea o Europa extraer algo positivo de esta situación? ¿O ya es muy tarde o es materialmente imposible? Uno tiende a ser escéptico. Sin embargo, hay algunos elementos que están adelante en el camino que me permiten pensar que la Unión Europea habría entendido el mensaje. En particular, las negociaciones con el Mercosur para crear una gran zona de libre comercio dentro del acuerdo marco Unión Europea-Mercosur debería ser firmado en Brasil el 20 de diciembre, dentro de una semana. Es un acuerdo que se viene negociando hace 25 años y nunca avanzó, en parte por los intereses proteccionistas de los agricultores europeos. Pero en este contexto en el cual Europa está cada vez más sola, y no solamente sola, sino traicionada por sus socios, es mucho más importante todavía demostrar autonomía estratégica y encontrar nuevos aliados. Si Europa finalmente avanza en este acuerdo con el Mercosur, vamos a tener una pista de que está entendiendo el mensaje y la necesidad. El mensaje de los Estados Unidos y la necesidad de salir al mundo sin los Estados Unidos, incluso si hace falta contra los Estados Unidos. En Brasilia, dentro de pocos días, vamos a tener la noticia de si tienen por lo menos la voluntad de dar esta señal. Después viene el trayecto mucho más complicado de la ratificación.
El acuerdo con el Mercosur requiere primero ratificación del Consejo Europeo, donde Costa preside, y del Parlamento Europeo, pero después el acuerdo marco necesita que lo aprueben todos los parlamentos nacionales de los 27 países miembros, más los parlamentos subnacionales de Bélgica, porque así lo establece su constitución. Así que aún si la cúpula europea decide dar este paso adelante, después hace falta que las dirigencias nacionales lo apoyen también, lo respalden. Los antecedentes que tenemos de acuerdos previos firmados con Chile, Singapur o Canadá no son optimistas, porque habitualmente aquello que se decía en Bruselas, que es el comercio, se aprueba. Todo lo demás que va a las capitales nacionales se frena. Y el acuerdo comercial, en última instancia, es interino. Depende del acuerdo de los parlamentos nacionales. Así que si Europa está todavía dispuesta a hacer algo, lo vamos a saber dentro de poco. Primero el 20 de diciembre en Brasil y después con el proceso de ratificación, que eso sí va a demorar años. Pero si algún parlamento en algún momento le dice que no y le pone un palo en la rueda a este acuerdo con el Mercosur, que es en el fondo un acuerdo que cierra las relaciones con América Latina, que la engloba América Latina en relaciones macro con Europa, entonces nos habremos dado cuenta que Europa no está siendo aislada por los Estados Unidos, sino por sí misma. Sí, y esto que me decís me lleva a la anteúltima pregunta, prometido, porque hablas justamente de esos procesos tan largos de la Unión Europea, las críticas hacia Europa, no solo en este documento, sino en general, es que sus procesos son lentos, sus políticas contradictorias, las críticas sobre regulación, incentivos a la innovación son válidas, reconocidas también o reconocido también por los propios europeos. ¿Hay algún tipo de solución, por lo menos a mediano plazo, de eso? ¿O liberarse de esa carga burocrática es también un desafío que solo se puede solucionar a largo plazo? Voy a evadirme personalmente de la respuesta y voy a traer a colación a protagonistas de la política europea de las últimas décadas, porque ellos son los que tienen la autoridad para hablar de lo que está pasando y lo que puede pasar. Ellos estuvieron al timón. José María Aznar, expresidente del gobierno de España, con quien estuve recientemente en Buenos Aires y en Miami. Él dice públicamente, y acaba de sacar un libro al respecto, que Europa perdió la revolución tecnológica. Habiendo ganado la revolución industrial, perdió la tecnológica. Por lo tanto, cuando algunos hablamos de un momento post-occidental en el mundo, él dice, momentito, post-occidental no sé, post-europeo seguro. Siendo que Aznar fue el líder de España a fines de la década de los 90, que trató de que entrase en el grupo de los 20. Él creía que España tenía un papel de liderazgo en el mundo del futuro y con España, Europa. Y hoy ese eurooptimista, hispano-optimista de Aznar está diciendo, esta la perdimos, tenemos que ir por la próxima. Solo que no está claro cuál es la próxima revolución. La tecnológica es la actual, la de la inteligencia artificial, la de la base de datos. Y esa Europa la perdió por el exceso de regulación. Lo bueno de esto es que hay conciencia interna. Lo malo de esto es, no sabemos cuánto falta para la próxima. Y mientras tanto, Europa se achica demográficamente, se achica económicamente, lo menciona el documento, pasó del 25% de la economía mundial al 14% en un par de décadas, y además se divide internamente, y esto quizás es lo peor, la fragmentación interna que le resta fuerzas para poder responder al desafío que ya no viene del enemigo en la frontera, sino del antiguo aliado del otro lado del océano. Sí, y toca puntos que duelen el documento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política, con la debilidad de muchos gobiernos de los principales países de Europa, y eso me lleva a la última pregunta. ¿Qué prevés? No estás obligado a ser optimista, pero ¿qué prevés como un escenario posible o más bien probable para Europa? Por ejemplo, mi previsión es una Europa aceptando finalmente los términos de Trump para Ucrania y una intensificación de esa ola populista de derecha, de extrema derecha, de ultraderecha, como querramos llamarlo, alternativa para Alemania, Vox en España, etcétera, en toda Europa. ¿Pensás que ese es el destino inexorable para los próximos tiempos de Europa? Es el más probable. No es inexorable, la historia nos sorprende, pero en este momento el que vos describís es el escenario baseline, donde Ucrania tiene que aceptar una derrota antes de sufrirla y donde Europa ni siquiera se sienta a la mesa de negociaciones. A la mesa se sientan Estados Unidos y Rusia, invitan a Ucrania para someterse y Europa la mira con la nieta contra el vidrio, desde afuera. Sorprendentemente, una vez más, el futuro de Europa no digo que dependa de América Latina, pero tendremos el termómetro
a partir de la experiencia con América Latina. Si la Unión Europea no es capaz de concluir el acuerdo con el Mercosur, después de 25 años de negociación y de quedarse sola en el mundo, entonces definitivamente su proceso de decisiones está bloqueado. No pudo definir una constitución en 2005, tuvieron que ir por el Tratado de Lisboa, que es mucho más modesto, en 2009, no puede hacer acuerdos externos y no puede hacer reformas internas. Si fracasa el acuerdo con el Mercosur, tenemos la señal de que Europa es ingobernable, de que no es capaz ni siquiera de continuar con aquellos proyectos que ella se fija para sí misma. ¿Qué puede hacer entonces para enfrentarse a los proyectos que otros establecen para ella? Esto, una vez más, es un termómetro. El 20 de diciembre, en Brasil, sabremos si la Unión Europea tiene algún futuro unido o no funciona más. Y esa señal la va a dar Europa. Y la niñata contra el vidrio, para quienes no son amantes del tango argentino o rioplatense, es la imagen justamente de quien está afuera del bar con la nariz contra el vidrio, viendo lo que pasa adentro y sin poder intervenir. Y le agradecemos a Andrés Malamud por su intervención en DW, Actualidad en Análisis. Nos pueden escuchar también como podcast en cualquier plataforma de podcast donde ustedes escuchen sus programas favoritos. Soy Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima, Andrés. Hasta la próxima a todos. Gracias.